Hola a todos. El día de hoy les traigo este video sobre medidas de tendencia central para datos no agrupados. Recordemos que las medidas de tendencia central son media, moda, mediana. Aquí está un resumen sucinto sobre cada una de estas medidas. La media la relacionamos con el promedio del conjunto de datos cuantitativos. Y aquí está la simbología y la ecuación que nos permite resolver esa suma de datos y dividirlo por la cantidad de datos sumados. La moda es el dato que más se repite, se reconoce en F. La frecuencia absoluta se aplica solo para variables cualitativas y cuantitativas. Continuamos con la mediana, es el dato de la mitad, como se conoce, divide en un 50% el conjunto de datos y aquí está la simbología. Esto como para recordar algún concepto básico sobre características de estas medidas. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a enfocar más en su uso con el manejo de Excel. Entonces vamos aquí, datos simples, sin tablas. Recordemos que para encontrar esta medida, simplemente hacemos el llamado a través de Excel, igual promedio, que necesitamos encontrar el promedio de los datos, cerramos paréntesis, entonces obtenemos que el promedio de estos datos, de este conjunto de datos, está alrededor o cercano a 4. Para hallar la moda, que es el dato que más se repite, lo hacemos de igual forma, igual moda, seleccionamos nuestros datos, cerramos paréntesis, y nos dice que el dato más frecuente, o el dato con mayor presencia, es el 2. Y para encontrar nuestra mediana, pues lo hacemos de igual forma. Mediana, selecciono nuestros datos y nos dice que el dato que se ubica o que divide el conjunto de datos, todos estos datos, es el número 4. Entonces miren que de esta forma cuando tenemos la tabla, pues se nos facilita aún más encontrar estas medidas de tendencia central. Vamos a mirarla también cuando tenemos datos no agrupados. Entonces, dada la tabla simple, vamos a encontrar las medidas de tendencia central en este lado. Entonces, completamos la tabla. Esta parte ya la sabemos completar. Para el caso de nuestro ejercicio, necesitamos tener solo esta parte en gris, entonces vamos a hacerla a través de ella. Entonces, acá nos dicen que multipliquemos nuestros datos por F, de esta forma, 20 por 2, 21 por 2 y así sucesivamente. Vamos a hacer por medio Excel, 20 por 2, Enter, y arrastramos. Y además, a su vez, acá nos dicen que debemos hacer esa sumatoria de los datos que hemos encontrado. Voy a hacerlo por medio de suma, hay muchas formas de hacerlo. Que necesitamos hacer esa sumatoria de datos. Entonces obtenemos que la suma de ese producto nos es igual a 211. Entonces aquí lo tenemos. Ya este 211 ya nos va a ayudar a encontrar nuestra media. Entonces recordemos la ecuación. Volvemos acá. Sumatoria, ya la tenemos. Ahora vamos a dividirlo por la cantidad de datos n. Entonces venimos acá. Igual 211 dividido 9. Recordemos que nuestro total de datos es 9 para este caso. Entonces ya sabemos que nuestros datos están alrededor de 23, cercanos a este numerito. Para hallar la moda,
nos vamos a fijar en F mayúscula, perdón, F minúscula. Aquí se los estoy resaltando con el color verde. Para hallar la moda, nos fijamos en F minúscula. Y el numerito mayor que aparezca en esa F nos va a indicar nuestra moda. Pero ojo, la moda no estaría en F, sino que estaría en el dato, que es lo que estamos analizando. Recordemos que F minúscula, frecuencia absoluta, nos indica la cantidad de presencia de cada uno de los datos. Entonces aquí nos están diciendo que en ese conjunto de datos hay 3, 25, 25, 25, 25, tres numeritos 25. Entonces, por tanto, acá nuestra moda sería 25 porque es el número con mayor frecuencia. Y para encontrar nuestra mediana, recordemos que por acá teníamos unas ecuaciones de mediana, las tenemos aquí, serían estas. Vamos a tener en cuenta esta información que nos dan acá. N es el tamaño de la muestra, ya lo conocíamos. Para este caso, N tiene 9 datos. Entonces nos fijamos si el 9 es par o impar. Para este caso, N es 9, es un número impar. Por tanto, vamos a aplicar esta ecuación. N más 1 dividido 2. Ojo, este numerito que obtenemos de esta pequeña ecuación no es nuestra mediana, es la posición donde se encuentra la mediana. Para este caso, entonces, tendríamos que 9 más 1 nos daría 10 y 10 dividido 2 nos daría 5. Por tanto, la posición de nuestra mediana sería 5. Entonces, vamos a aplicarla acá para hallar nuestra mediana. Entonces, necesitamos nuestra posición. Entonces, recordemos que ahí nos decía, voy a abrir paréntesis y lo vamos a dividir entre 2. Nos decía 9 más 1. Aquí ingresé los datos. Lo puedo hacer también, o si no los tomamos, que ya los tenemos. Y nos daría 5. Ojo, 5 no es nuestra mediana, es la posición donde se encuentra la mediana. Muy importante, por acá se las ubico, posición donde se encuentra la mediana. Es importante tener esta referencia porque tendemos a apresurarnos y a tomarlo como nuestro dato buscado, y no es así. Esta posición, ojo, la vamos a buscar en F mayúscula. Fíjense, nos vamos a parar aquí, color azul. Nos vamos a parar aquí, en color azul, y vamos a buscar la posición 5. Muy importante, el 2 cuenta la posición 1 y la posición 2, o sea que nos dicen que ahí hay 2 datos. La posición 3 estaría aquí donde está el 4, 3 y 4. Y la posición 5 estaría aquí, 5, 6 y 7. Son los números, las posiciones que están contempladas en este numerito 7. Por tanto, nuestra mediana sería 25. Muy importante estas posiciones. Vuelvo a repetir. Posición 1 y 2, posición 3 y 4, y posición 5, 6 y 7. Por tanto, nuestro dato sería 25. O sea que ese numerito que indica la mitad de todo el conjunto de datos estaría en el 25. Espero esta partecita haya quedado clara sobre las medidas de tendencia central para datos simples. Recordemos que esta parte de la tabla ya la sabemos completar. Vamos entonces acá con nuestras medidas de posición, igual para datos simples. Recordemos que nos hacen presencia, nos ubica dentro del conjunto de datos de acuerdo a unos conceptos que vamos a abordar en este momento. ¿Cuáles son? Cuartiles, deciles, percentiles. Si buscamos cuartiles, nuestros datos se van a dividir en 4 partes. En ese caso vamos a buscar 3 cuartiles, el 1, el 2 y el 3. En el caso de los deciles, dividimos nuestros datos en 10 partes para buscar decil 1, decil 2 hasta el decil 9.
Muy importante, cada decil, cada cuartil incluye un porcentaje. Aquí me devuelvo un poquito. En el caso del cuartil 1, 25%, cuartil 2, 50%, miren, 25 más 25, y cuartil 3, 75%. Para el caso de los deciles, decil 1, 10%, decil 2, 20%, decil 3, 30%, y así sucesivamente. Para el caso de los percentiles, dividimos el conjunto de datos en 100 partes. Entonces sería percentil 1, 1%, percentil 2, 2%, percentil 3, 3%, percentil 50, 50% y así sucesivamente. Muy importante tener en cuenta que todos los perciles incluyen los cuartiles y los deciles. Es decir, si a mí me piden, ejemplo, encontrar el cuartil 25, es el mismo dato que encontrar el percentil 25. Los deciles, recuerden que van de 10 en 10. Entonces, si a mí me piden encontrar el decil 3, que es el 30%, es lo mismo que encontrar el percentil 30, que es el 30%. Entonces, deciles y cuartiles se pueden buscar todos a través de los percentiles. Muy importante tener en cuenta esa acotación. Acá tenemos entonces las ecuaciones. Estas ecuaciones son muy similares a las de la mediana. Recuerden que la mediana también es una medida que me indica posición, el 50%. Entonces, para este caso, el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50 son iguales que la mediana. Ambos corresponden al 50%. Entonces, acá, si nuestro n, tamaño de la muestra, es par, vamos a utilizar estas ecuaciones. K por n, en el caso del cuartil, dividimos entre 4, porque vamos a dividir los datos en 4 posiciones. Decil, en el caso del decil, serían 10%, dividido 10, perdón, porque nuestros datos los dividimos en 10 partes. Y en el caso del percentil, dividimos en 100 porque nuestros datos se dividen en 100 partes. Ya, si el tamaño de la muestra n es impar, sabemos que a esas ecuaciones le vamos a sumar 1. Otra recomendación, recordemos aquí que estas ecuaciones, estas que estoy señalando en este momento, corresponden a la posición. No son el dato que estamos buscando, nos indica dónde se encuentra el dato. Entonces vamos a utilizar hallar los cuartiles, deciles y percentiles de igual forma como lo hicimos con la mediana, con las otras medidas. Entonces acá, si tenemos datos sin agrupar, los datos los tenemos así, no requiere tabla. Entonces vamos a buscar acá cuartil 2, en ese caso K vale 2. Recordemos que este numerito es el que me indica el valor de K. Entonces vamos a esto aquí no lo necesitamos, vamos a hacerlo directamente. Igual, cuartil, miren que yo escribo el nombre de lo que busco, me pide la matriz, señalo los datos, punto y coma, y me dice al lado que ponga el número de cuartil. Para este caso, 2. Quiere decir que el 50% de los datos están por encima o por debajo de 3.5. O sea que 3.5 es ese numerito que me divide a todo este conjunto de datos, igual cantidad de datos a la derecha, igual cantidad de datos a la izquierda. Esto que está en la mitad. Este numerito sería 3.5. Para el cuartil 3 haríamos exactamente lo mismo. Igual, cuartil, señalo mi matriz de datos, punto y coma, pongo el número de cuartil, para este caso es 3, y me indica que el 75% de los datos están por encima, están por debajo de 5. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta por acá. Para el decil, miren que el decil no me aparece aquí en Excel directamente, pero la recomendación que yo les dije, buscar un decil, lo podemos hacer por medio del percentil.
Entonces, el decil 1 es el 10% y el 10% del percentil corresponde a P10. Entonces, vamos a buscar ese. Igual percentil, señalo mi matriz, punto y coma. Y acá, muy importante, lo ponemos con el símbolo de porcentaje para que nos pueda dar. Seleccionamos los datos, como voy a buscar en este caso el percentil 10, sería 10%. Enter. Entonces acá nos indica que el 10% de los datos son menores o iguales que 2. Aquí ya lo tenemos. Mire que cuando lo buscamos así directamente nos da el valor. No necesitamos utilizar la posición porque ya el mismo sistema nos da toda la información. Ya para el decil 3, ya no buscamos el decil, buscamos el percentil. Y como el decil 3 es el 30%, esto corresponde al percentil 30. Entonces, percentil, selecciono mis datos, punto y coma, 30%. Muy importante el porcentaje. O sea que el 30% de los datos son menores o iguales que el 2,7. Ya ustedes son capaces de hacer estos dos restantes. Recuerden siempre poner ese pequeño análisis a cada uno de los datos. Bueno, estas medidas también las podemos hacer para las tablas. Voy a aumentar aquí un poquito el tamaño, pero las otras no hayan quedado con un tamaño bien reducido. Lo mismo, nos vamos a concentrar, como recuerden que esto es posición, nuestras posiciones van a estar siempre en F mayúscula. Entonces nos vamos a concentrar en este F mayúscula, por favor. F mayúscula. En lo primero que nos fijamos, nuestra tabla. El N, ¿cómo es? ¿Cómo es N? ¿Par o impar? En este caso es par porque termina en 4. Por tanto, vamos a utilizar esas fórmulas para par. Entonces volvemos acá, nuestro conjunto de fórmulas, miren, par, K por N, K por N, K por N. Lo único que vamos a cambiar es la división. Entonces vamos a encontrar acá un cuartil, un decil, vamos a encontrar acá cuartil 1, vamos a encontrar el decil 5 y vamos a encontrar el percentil 40. Vamos a concentrarnos en estas tres búsquedas. Vamos a concentrarnos entonces con estas. Vamos a concentrarnos aquí con estas. Ay. Listo. Entonces acá vamos a tener nuestro conjunto de datos concentrados en esas posiciones y esa ecuación. Entonces acá nuestro N24, ya lo tenemos acá. Este espacio acá vamos a utilizarlo para encontrar esas posiciones. ¿Listo? Para encontrar esas posiciones aquí. Posición. Posición. Posiciones. Listo. Este espacecito de acá pequeño lo vamos a utilizar solo para las posiciones. Entonces, para el cuartil 1, recordemos la ecuación. Acá se las muestro de nuevo. Sería esta. K por N dividido. Aquí tenemos la ecuación para nuestro cuartil. Sería K por N dividido 4. Entonces vamos a aplicar. En este caso K vale 1. Entonces igual, K vale 1. Ya sabemos que todo número multiplicado pues, por 1 nos da el mismo número. Lo voy a poner para que quede como bien esa referencia. K, N vale 24. Y lo vamos a dividir entre 4. Entonces fíjense que aquí nos dio la posición que sería 6. Buscamos dónde aparece el 6 en esta mayúscula. Recordemos
En este caso, por ejemplo, aparece solo el 6, pero no significa que la única posición que sea el 6. Están todos los números menores que 6, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en este caso, cuartil 1 correspondería al 20%, al 20, perdón. Entonces, el 25% de los datos serían menores o iguales que 20. Esa sería como la interpretación. Vamos acá entonces para nuestra siguiente posición. Aquí voy a cambiar, bueno, me permite modificar aquí la ecuación, voy a pegar esa posición de acá como hice anteriormente, voy a cortarla y la voy a poner por acá, la voy a reducir para que quede organizadita, aquí la tenemos. Entonces miren que para el decir vamos a dividir entre 10. Hacemos lo mismo, igual K vale 5 por 24, que es nuestro tamaño de la muestra, dividido 10. Y vamos a encontrar esa posición. Entonces aquí nos indica que la posición sería 12. Buscamos el 12. Entonces miren que hasta aquí teníamos la posición 6 y la posición 12 ya estaría ahí. En el 13 aparecen las posiciones 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y como buscamos las 12, en ese caso nos daría que es 21. Por tanto, el 50% de nuestros datos serían iguales o estarían por encima o por debajo de 21. Y finalmente tenemos la posición para los percentiles. Para los percentiles, solo estoy copiando y pegando la fórmula acá para que ustedes la puedan visualizar aún mejor. Y hacemos lo mismo, en ese caso igual, K vale 40 por N vale 24, dividido 100. En este caso nos daría 9,6. Buscamos esta posición. Entonces acá, posición hasta 6, posición 13. Miren que aquí, hasta aquí estaría el 6, por tanto nuestra posición 9,6 estaría aquí en el 13. En ese caso nos daría también 21. Recordemos que aquí hay varios 21, no lo podemos olvidar. Entonces aquí estamos hablando de posiciones. Por tanto, el 40% de los datos serían menores o iguales que 21. Con esta finalizamos entonces la explicación de medidas de posición, medidas de tendencia central para datos no agrupados.